Seguimos con ustedes, gracias por estar con nosotros en esta parte de cierre de Mañana Boreal. Entramos en el café con leche y por supuesto la recomendación de don Ramón Cabral de la Torre. Don Ramón. Almacenes Salvador, más que una tienda es una multitienda. Aproveche usted los precios incomparables, productos de alta calidad, tejidos. Todo lo que usted necesite lo puede encontrar en Almacenes Salvador, que tiene el almacén más grande de Santiago, del Cibao. Almacenes Salvador, salvando los precios en la Bartolomé Colón frente al hoy Parque Central. Yo le voy a aportar un dato, Juan Sebastián, que me dijo que le trajeré una gráfica ahorita. No pude traerte la gráfica, pero te doy un dato. En el año 2003, la tasa de inflación en la República Dominicana alcanzó 42.66%. 42.66. 32.15 más alta que el año anterior, que fue el 2002, que alcanzó 10.51%. En diciembre, la inflación, déjeme buscarle por aquí, por ejemplo, otro dato, sobre ese cuatrenio 2000-2004, donde se señala que eso hizo retroceder la generación de riqueza a los años 80. Esa inflación. Cuando el dólar llegó aquí a 28, después de llegar casi a 60, ahí lo frenaron, porque ese dólar a 28 iba a descalabrar la zona franca. Si seguía bajando, que iba a bajar más de ahí, y lo frenaron ahí. No, y a los ricos que sabían. Y Zona Franca hizo su agosto en ese periodo de alza del tipo de cambio, porque siguió con los mismos miserables salarios a los trabajadores, pagando en peso y cobrando en dólares. Cuando un pantalón le costaba a Zona Franca $2 o $3 la fabricación, lo cobraba por el ensamblaje, por fabricar el pantalón. Esos $3 eran 150 pesos o 180 pesos, como se puso el dólar. Yo te voy a dar con tus mismos parámetros para que tú veas que el efecto en las clases que se podían Y hacer. un dato adicional, ya para terminar de mi parte, porque hoy es viernes y hablar de muchos números. Yo voy a hablar el lunes de la quiebra bancaria. A partir de ese año es que se dolariza aquí, se dolarizan los precios. Usted iba a comprar una nevera y le costaba 5,000 pesos. Después de cuando vino esa debacle, ya la nevera no costaba 5,000 pesos, sino que el precio era en dólares. De ahí para allá se empezó a hablar del precio de los vehículos en dólares en la República Dominicana. Que todavía lo anuncian así. Que todavía de ahí se quedó, de ahí para allá se quedó todo en dólares. Y yo, qué barato este vehículo, 23,000 dólares. Dólares. Porque era más garantía por las fluctuaciones del peso, lógicamente. Vamos. En la época de crisis, la inflación subió un 42, como tú dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Quiere decir que lo que te costaba $1, ahora te costaba 1.42. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Que no, Bien, que correcto. 1.42. Muy bien. Y el dólar estaba al cambio al 29 por 1. ¿Verdad? La diferencia entre 29 y 42 son 13. ¿Verdad? O sea que al que recibía remesas solo le subió 13 pesos. O 13 centavos por peso, ¿verdad? O 13 pesos por cada 100, ¿verdad? Pero ¿qué resulta? Que mientras la inflación estaba en el 42, es decir, que te costaba 42 centavos más lo que tú invertías de cada peso, que lo que tú recibías en la remesa, el dólar, según Atahualpa, estaba al 60. Entonces tú recibías por cada dólar 60 pesos. Entonces tú tenías una diferencia a tu favor. En vez de 29, tú tenías diferencia de 31 centavos. Entonces, si tú restas 31 centavos a 13, 13 era con relación al que recibía remesas, 13 era el número de aumento, ¿verdad, Danilo? Sí. Pero con relación a lo que tú cambiabas en el mercado, tú recibías 31 pesos más. Entonces, no se resintió, el que recibía remesas
Es más, cuando Lionel llegó, que lo volvió a bajar al 29, esa gente se puso como el diablo. ¿Tú entiendes? Que no fue que fue así. Ahora, el lunes vamos a hablar de la quiebra bancaria, que se la han querido atribuir a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía fue parte de ese proceso, pero no el único. Y de eso vamos a hablar el lunes, porque ya hoy son las 8:51. Ya yo no tengo ganas de seguir viendo a estos señores hasta el lunes, que es el mejor descanso, ¿verdad? Y entonces, de eso vamos a hablar el lunes. Lo que no para que podemos ustedes ver- sepan cómo nació el Baninter, de dónde nació y cómo desde la última etapa del doctor Balaguer, ese banco nació con vicios de origen. Ustedes se acuerdan lo que pasó, que los Pero huesos eso- se los tragó el Estado Pero en eso- el Banco del Comercio. Pero eso no... Y la masa se... No. ¿Y cómo, perdónenme, cómo utilizaron políticamente al Baninter en el primer gobierno de Leonel Fernández, que tiene tanta culpabilidad en la quiebra como la tiene Hipólito? Hipólito peor porque le cayó encima y no la supo manejar, o no la pudo manejar, porque ¿Y de uno no dónde, sabe. de dónde vino el cierre de Baninter? ¿Yo te tumbo o yo te cierro el banco? No. Mira, Atahualpa, el banco... No fue real eso. Perdón, el banco venía con problemas bancarios desde el mismo momento de su nacimiento. Los tuvo graves en la época de Lionel y más o menos se manejó. Compró a Bancomercio o ¿Entiendes? adquirió. No. Baninter nació de la quiebra de Bancomercio. Era una financiera, recuérdense ustedes. En Nene Ureña. Y Joaquín Balaguer le dio, era Taveritas. ¿Cómo ustedes lo acuerdan? Coge los huesos para el Estado, todo lo que está ahí vencido, la cartera mala del Banco del Comercio, y le dio lo bueno a, ¿cómo se llama? Ramoncito. A Ramoncito. Pero el banco venía con problemas de desfase. Luego pasó los 4 años de Lionel. pero y Lionel, al igual que Hipólito, lo usó con fines políticos y benefició a mucha gente. Bueno, Pero Juan Sebastián... el lunes les puedo traer pero- más de 50 contratos que le dieron a políticos que nunca lo pagaron. Pero Juan Sebastián... Con los nombres, ¿de si quieren se lo doy con los nombres. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, de la crisis, de las consecuencias de la crisis bancaria, dónde retrocedimos, cómo... Tú me dijiste, tráeme la inflación. Y yo te la traje y te demostré Y yo- por qué No, a mí ese- las remesas cubrieron y sobraban la inflación. Oh, pero ganábamos en dólares todos aquí, recibíamos todos No, remesas. o sea, Dije que la clase que recibe las remesas, que es la clase más desposeída del país, no sufrió la crisis como... Y la clase media la sufrió, pero tampoco se Y descalabró, entonces- porque la clase media en su poder adquisitivo pudo absorber esa inflación. Pero retrocedió su pero poder Juan adquisitivo. Tú lo... O sea, no es que... Bueno, un retroceso si tú lo quieres ver así. O sea, la clase no media pasó- pudo absorber el problema. No Señores, pasó a aquí ser hubo pobre gente. de solemnidad. No, por Eso está Dios. claro. De ahí es que nace Mire, la clase vulnerable, la la franja. clase media se descalabró. Y parte de la clase media pasó a ser pobre. 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 Sobre todo Porque el no segmento de existía. abajo. Discúlpenme. No existía Ese esa argumento franja es de falaz. vulnerabilidad. Es falaz. Porque aquí ya vemos todos los que estamos aquí sí, como clase media y ninguno nos empobrecimos. Eso es falaz. No le estoy diciendo. a Tenían ustedes, el mismo ritmo de vida. Lo que teníamos... Pero Ramón, de por Dios, Lo que tú, el ingreso de la clase media tiene holgura. Permitió la clase, se resintió un poco, pero le permitió soportar la crisis Yo te voy a hacer una sin pre- caer en pobreza. No, yo te voy a Tú hacer- caíste en pobreza. Te voy a... Contéstame, no, ¿caíste en pobreza? voy- No, entonces no. Pues se ¿Cómo es redujeron. posible que un hombre de tu razón, de tu Los capacidad de ingresos, razonamiento, mi salga capacidad con un de, absurdo mi como capacidad de compra se disminuyó al mínimo. Una pregunta. ese? Pero no caíste en pobreza, soportaste la crisis. Una- porque tú, perdón, Atahualpa, había una diferencia en tus ingresos que te permitieron soportar la crisis. Cambiaste la carne 3 días por espagueti. ¿Entiendes? Pero Pudiste comías. soportarla. Una pre- Ahora, perdón, Atahualpa, una clase comercial, una clase industrial, una clase gente de la producción se vieron severamente afectados. Nadie puede decir que no, pero no los vulnerables, los desposeídos pudieron sortear la crisis porque recibían remesas y se la pagaban al 60 por uno. Pero por No, todos. perdóname, déjame hacer carajo, la gran mayoría. una pregunta nada más, tranquilo. Miren una cosa.
Yo recuerdo que los bancos comerciales tuvieron que comprar o alquilar solares por la gran cantidad de vehículos, que quienes compran vehículos es la clase media, el visitador a médico, el gerente, el vicegerente, el encargado de personal, ese es el que compra vehículos. Y yo recuerdo, señores, estoy hablando por mí, que había comprado un vehículo y el pagaré que yo tenía que pagar El diablo, se dolarizó. era de 11,000 pesos. Y cuando los intereses se dispararon, ese pagaré me subió a 24. Como yo era un profesional liberal, yo pude absorber, como dice Juan Sebastián, ese aumento. ¿Qué hice? Busqué la manera de pagar eso antes de que me siguiera subiendo. Pero aquellos que no pudieron pagar, el que tenía salario fijo, que tenía un pagarecito de un carro a 7,000 pesos, tuvo que entregar el carro porque no pudo pagarlo. Y compraron solares. Aquellos que tenían, Sí, para aquellos parquear. que tenían una hipoteca en la casa, perdieron la casa porque no pudieron seguir pagando por los intereses que se dispararon Cuando se dolariza la economía. en ese periodo. Entonces, eso es clase media. Por eso es que en esa gráfica se muestra cómo la clase media ha bajado. El pobre no compra carro. No, señor. Y discúlpame. El Banco Popular ni especuló con préstamos, ni subió las tasas de los vehículos, ni sintió la Escúchame, Juan dolarización. Sebastián. No, escúchame, Juan Sebastián. Mira, mis amigos son del Banco Popular, los adoro y toda la cosa. El préstamo mío era con el Banco Popular. Perdón. Si algún banco elevó esos costos, Todos los bancos. ¿por qué razón lo hicieron? Todos los Pero bancos. ¿por qué? Si los bancos nuestros prestan en pesos. ¿O no debería la banca aprovecharse de la situación? Porque los bancos dominicanos prestan yo te en voy a pesos. decir. No, lo que pasa- No, Un no se momentito. devaluó el Se perdió el valor, el peso. No, es que Fue muy elemental. Perdón, es una es cosa. la moneda de cambio del peso. No, pero es que tú estás. Se devaluó en cuál. ¿Y los bancos qué hacen? Los bancos compran, importan Estás errado. los caballos. Estás errado. Con Porque H. cuando el Banco Central tuvo que aumentar la tasa para captar todo ese dinero que se puso a circular en la calle a raíz de que hubo que pagarle a todos los accionistas y a todos los ahorrantes de Baninter, el Banco Central aumentó la tasa y esa tasa de captación llegó a más de un 50%. Eso encareció el dinero. Voy a traer esos datos. Tráigalo señores. también, Juan Sebastián. Y si no, usted le puede preguntar a Miguel Guelo Diloné, amigo mío. O sea, yo estoy hablando con datos. De gente que se hizo, pero no es el caso de Guelo, de gente que aprovechó esa tasa del Banco Central para poner dinero a 8 a 10 años, recibiendo hasta un 40%. Yo recuerdo eso, ¿verdad que Y sí? hasta un Y 50%. aumentaron el encaje para que hubiera Y menos todo peso. eso afectó Pero el la aumento- tasa activa el en los aumento bancos. del encaje, señores, no se reflejaba. Los bancos comerciales. Bueno, pero está bien, hoy dominicanos viene, vamos hablando de esa Te vaina. El lunes aumentan, hablamos de eso. te aumentan una cosita así el encaje. Ay, que hay una llamada y ahí. ellos te lo traducen en un pedazo Adelante, así. adelante, buenos días. Hola, No fue así. Sí, buenos días. adelante. Brevemente, estoy de viernes que... Sí, tengo una canción aquí que voy a poner preciosa. Hacía rato que estaba en línea y al final lo tocó Atahualpa, que se ha olvidado, muy interesante, ese análisis del 2004 por ahí. Las tres reglas fundamentales que miden el desarrollo económico y el crecimiento económico de un país son la tasa de cambio, la tasa de inflación y no sé cómo, solo ahora se toca al final, la tasa de interés que llegó a ser el Banco Central, el órgano rector de la economía, llegó a girarse en un 60 por 1, en un 60. 60 por 1, que trajo capitales que todavía hay gente que lo mantiene en los bancos porque no se lo ha podido pagar el Banco Central y devolvieron su dinero. Eso fue terrible, esa tasa de interés. Era imposible coger los bancos con mucho dinero, ¿y quién lo cogía? Y eso arruinó la economía. Y la tasa que se discutió sí o no
no, ¿a cuánto llegó? En el 2004, el Día de las Madres antes, cambié $1,000 y me daban 1,000 pesos más en Tamboril, y después lo cambié al 71 y estaba al 60 aquí en la casa de cambio de Santiago. O sea, fue una ruina de la economía. Lo que sí fue positivo, que llegaron muchos dólares del mundo entero, de España, no solo los dominicanos, de extranjeros que vinieron a retirarse aquí y se quedaron hasta cogidos porque bajó al 25, se dijo que al 29, llegó un 26, un 25 a los 6 meses de cambiar el gobierno. No por el gobierno nada más, hay una distorsión muy grande. Buen fin de semana para ustedes. Gracias por Mira, hubo gente. No fue así la quiebra. Si mal no recuerdo. Eso no es verdad. Pero no de ahí, déjame. No habla de cómo. No se puede decir que hubo una quiebra de la economía. Eso no es verdad. En la tasa pasiva. Estamos en medio de comunicación. Al 60 por 1. Eso no es verdad. Búsquelo. Y esa tarde tasa se le daba a la gente si colocaban el depósito en el Banco Central a 10 años. A 10 años. Y yo le dije a 2 o 3 amigos míos en esa época, miren, no, pero que eso es el Banco Central. Lo último que puede quebrar es el Banco Central. Colóquenlo si ustedes no lo van a utilizar en esos 10 años. A un 60%. Y hubo gente que lo colocó a 10 años. A un 60%. Y el banco se lo pagó. Claro, y después bajaron las tasas. Y empezaron a bajar, a reducir, hasta que hoy tenemos la tasa en, creo que es un 5, creo que es un 5, 5.5. La economía se resintió en sentido general. Eso es otra cosa. Pero usted no puede decir en un medio de comunicación, la economía quebró. Usted sabe lo que usted está hablando, para estar hablando de... ¿Quién te ha dicho que la economía quebró? La economía el amigo que estaba ahí dijo que la economía quebró. La economía colapsó. Ay, sí. En el 2003-2004. Bueno, vamos a poner un chile de música. Vamos a poner un chile de música aquí de Cristian. No, lo que pasa es que cuando tú no tienes argumento, tú sales corriendo. Porque te traje gráfica, te traje la inflación y nos vemos el lunes aquí música también. esa, No, ya porque, estamos ¿verdad? aturdidos de nuevo. Porque no es con gráfica. Y se puso al 60, Es de con verdad. Se gráfica. puso que el traer 60, aquí. porque hay que tener memoria. Y como yo lo viví, yo lo puedo hablar. Despedimos esta semana con, miren qué joya le tenemos para ustedes. Vamos a ver. Señores, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Déjame ver si lo pongo desde aquí, chévere, ¿no? Aquí. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha. Por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga. Como las mentiras. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.